Buenas noches, profesora Cornejo. Me llamo Diego Sandoval y junto con Ángela Palma y Ana Gabriela Pacheco conformamos el grupo 7 y expondremos respecto a la apariencia personal. Concretamente, sostendremos cómo la apariencia fenotípica y la vestimenta han sido y son instrumentos de clasificación social utilizados y promovidos por las élites para ejercer su control y poder sobre el resto de la sociedad. Es importante entender algunos conceptos, como por ejemplo los siguientes. ¿Qué es apariencia fenotípica? Es la forma natural en cómo lucen las personas, en cómo típicamente luce alguien de los Andes, alguien de África, de Europa o de China. Cambia el color de piel, el color del cabello, la forma de los ojos, la complexión, etc. Eso es fenotípico, apariencia fenotípica. La vestimenta se refiere a las ropas que las personas visten y que varían dependiendo del clima y de la cultura. También lo que entendemos por élites son los grupos sociales, económicos, políticos y académicos que ejercen influencia y poder sobre el resto de la sociedad. Bajo estos conceptos comentaremos que el Perú ha estado experimentando en los últimos años una revaloración de su pluriculturalidad, de su plurilingüismo, de su variado mestizaje. De modo que lo autóctono ha estado recobrando cada vez mayor reconocimiento y valor por parte de la sociedad y del Estado en general, así como de entidades internacionales. Y paradójicamente, según el Ministerio de Cultura en 2018, que condujo un sondeo de actitudes hacia lo cultural, étnico y racial, el 53% de los peruanos cree que el Perú es un país racista. Otro tanto por ciento afirma que ha sido víctima de discriminación por su condición socioeconómica y que ha recibido un trato diferenciado por autoridades, funcionarios públicos y similares. Ahora bien, a causa de la revaloración de lo étnico-cultural, del mestizaje, hay quienes afirman que esto último, este fenómeno racista y clasista, no existe, que a la gente no se le juzga por su apariencia fenotípica, ni por su vestimenta, ni condición económica. Nosotros sostenemos precisamente lo opuesto, que sí se clasifica a la gente bajo esos criterios y que esto es promovido por las élites socioeconómicas, políticas y académicas. Defenderemos nuestra postura bajo los siguientes argumentos. Un argumento causal expuesto por Ángela Palma, un argumento de autoridad en el que volveré a intervenir, un argumento de casos expuesto por Ana Gabriela Pacheco y finalmente cerraremos nuestra presentación con una conclusión que incluirá la reflexión, en la que ambas definirán nuestra perspectiva respecto a este asunto. Ok, voy a hablar acerca del primer punto. Las causas del racismo en América Latina provienen del eurocentrismo en la época colonial. El eurocentrismo establecía que su raza era superior a la de los indios y a las de los negros. ¿Pero por qué? Estas diferenciaciones de raza que vemos en la actualidad han sido arraigadas o traídas desde la época colonial, en donde existía una relación entre los conquistadores y los conquistados. Los conquistados, quienes eran los indios, los negros,
y más adelante los mestizos. Ahora, primero fue una relación de poder, ¿no? De poder. Pero luego esto hizo que se concibiera un pensamiento de inferioridad hacia las personas que no poseían el poder, quienes eran los indios y los negros. Esto hizo también que pudieran surgir clases sociales diferentes, en donde se veía a las personas europeas de una manera superior y a las otras de una manera inferior. Estas cosas, a pesar que comenzaron estas relaciones, estas ideas que exponemos hoy, empezaron en la época colonial, pero aún en la actualidad ha traído esa diferenciación de raza y de color. El segundo punto es la Constitución Histórica de América. En lo que se refiere al control, explotación del trabajo y control de la producción, apropiación, distribución de productos en torno a la relación capital-salario, se refiere a que gracias a la capitalización, aunque estas nuevas leyes nos protegían de la esclavitud, hizo que de alguna manera también apoyara la idea del racismo y junto con el racismo y las clasificaciones sociales se juntaron a lo que aún en la actualidad existe. A continuación describiré nuestro argumento de autoridad. Es importante entenderlo desde un punto de vista histórico. Así, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, quien formuló la teoría de la colonialidad del poder, sostiene que la clasificación social se fundó incluso antes de la época colonial y ha prevalecido hasta nuestros días. Dicha teoría sostiene que Europa comenzó a ejercer la hegemonía global mundial reconfigurando el sistema de dominación, uno nunca antes visto en la historia, en la que todo aspecto de la vida humana, aunado al auge del capitalismo, se ha visto sometido por una dominación eurocentrista. Todo esto comenzó bajo la idea de raza. Hace muchos siglos, un conde francés, el conde de Gobineau, formuló una teoría científica, que en realidad era pseudocientífica, bajo su famoso ensayo sobre las razas humanas. En ella afirmaba que lo caucásico, lo europeo, lo blanco, era superior a lo no caucásico, lo no europeo, lo no blanco. Con esa teoría, esa racionalidad, se pragmatizó en relaciones sociales de dominación que se evidenciaron en, por ejemplo, que los españoles hagan de los indios sus siervos, su servidumbre, y explotaran todavía peor a los negros, a quienes ni siquiera se consideraba seres humanos. Entonces, a las razas autóctonas del denominado continente América se les explotó por no ser europeos. A tal punto llegó ello que se establecieron dos repúblicas, una república de blancos y una de indios, en la que lógicamente la de los blancos gozaba de muchas más ventajas y de muchos más privilegios que la de los indios. Aquella división se abandonó con la inclusión de un complejo sistema de castas, en la que se clasificaba socialmente a las personas por su apariencia fenotípica, denominándose sambo, sacalagua, criollo, mulato, mestizo, cholo, etc. Con el auge de la República, del Estado-Nación y de la democracia, estos
colectivos explotados, dominados, comenzaron a reclamar derechos que no los oprimieran, que los liberaran de toda esa carga social opresora. Y por tanto, con el transcurrir de los siglos y las décadas, el racismo y el clasismo fueron mutando. Y aunque hoy se condene las formas explícitas de racismo, está enraizada en la sociedad de maneras mucho más sutiles e implícitas. Ello lo explica el lingüista y catedrático holandés Teeuwen van Dijk, quien afirma que las élites sociopolíticas, económicas y sociales, de forma discursiva, repercuten en las actitudes morales, en el plano psicológico, social y político del resto de la sociedad, fundándose en criterios fenotípicos y de atributos geoculturales que involucran la vestimenta. ¿Cómo lo hacen? Según él, las élites se han puesto la camiseta del antirracismo. Y aunque son ellos partícipes activos en actividades que reconocen la riqueza de la pluriculturalidad, del mestizaje, de las tradiciones en América Latina, no se ven dentro de esas cúpulas sociopolíticas y económicas, o no se destaca de forma activa a personas de esos estratos sociales con esas características geoculturales. Es decir, en esas cúpulas no se ve, por ejemplo, a un miembro de la etnia Wajún o a un miembro de la etnia Aymara, sino que se ven a personas con atributos un tanto caucásicos, con gran poder sociopolítico y económico. Aquello es una forma. Otra forma en que lo hacen es atribuyendo los prejuicios racistas a clases populares blancas. De modo que dicen que no son ellos los que fabrican o promueven ello. No, ellos más bien se hacen pasar como defensores de aquellas clases víctimas del racismo y del clasismo, sino que son las clases populares blancas las que formulan todas aquellas actitudes y prejuicios. Y por último, utilizan los medios de comunicación de masas para replicar, masificar aquellas actitudes de forma inconsciente, psicológica, moral, en el resto de la sociedad. Entonces, así, alguien con una apariencia fenotípica andina o afroperuana puede juzgar de racista a una persona con atributos caucásicos blancos, pero de clase que sea de una clase popular. Y esto es promovido por esas élites. Y finalmente, la doctora en creación y diseño, Claudia Fernández, colombiana, establece que la identidad de los individuos es el resultado de la herencia histórica y sociocultural del ambiente en el que viven, y que la vestimenta es la envoltura de la identidad, el reflejo de su ser. De modo que si alguien no viste con a la manera de que un grupo social viste, se le puede excluir o no de dicho grupo. Así, por ejemplo, según un estudio desde la antropología del consumo de la Universidad Católica, el doctor Ortiz afirma que
los jóvenes de Lima Norte deciden cómo vestirse o no con el fin de elevar su estatus social e incorporarse a grupos sociales más exclusivos o a grupos económicos más altos que aquellos en los que ellos se encuentran. Entonces, bajo la mirada de un sociólogo, de un lingüista y de una doctora en creación y diseño, sí, la apariencia fenotípica y la vestimenta conjugan herramientas de clasificación social. Ok, a continuación yo les voy a hablar de algunos casos, de dos casos en particular, uno acá en Perú, en Lima, y otro en Santiago de Chile. El primer caso en Lima fue un estudio realizado por el docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Nicolás Ortiz. Él realizó un estudio con estudiantes universitarios que viven en el cono norte de la capital. ¿Por qué se escogió este distrito o esta zona de la ciudad? Se escogió porque tiene, mayor dinamismo social, demográfico y económico, ya que es un distrito emergente. Se escogió a la población juvenil, ya que ellos representan un cambio generacional y además son asiduos personas que usualmente usan la tecnología y también compradores, consumidores de modas, ¿no? En este estudio quedó demostrado que la mayoría de estos estudiantes forjan una nueva identidad, de modo que puedan superar las dificultades que, por ejemplo, sus padres tuvieron al migrar a la capital. Entonces, estos jóvenes afirmaron que eligen un determinado tipo de ropa y colores para poder pasar desapercibidos, para ser considerados uno igual al resto de los demás, ¿no? De los demás, de sus pares. También algunos de ellos afirmaron que cuando se encuentran en zonas o distritos como por ejemplo San Isidro, cambian de ropa pasando a una ropa un poco más formal. Esto debido a que la mayoría de las personas que circulan y transitan en este distrito son trabajadores de oficina y usan casi siempre en su mayoría ropa elegante. También se ha concluido que son las madres de estos alumnos o de estos estudiantes quienes son las que adquieren y compran este determinado tipo de ropa o de una marca en específica, de colores específicos. Esto lo hacen con el fin de crear una aceptación, ¿no? entre los pares de sus hijos y además para establecer, ¿no? un criterio o una opinión de su hijo en base a su ropa que lleva puesta. Por otro lado, también les voy a contar sobre el caso de las nanas en Santiago de Chile. Esto fue un hecho ocurrido en el 2012, publicado por la BBC. Se trataba de un acto discriminatorio de tipo clasista, ya que los miembros de una comunidad exigían que las nanas siempre estén uniformadas para tener una cierta distinción. Esto fue un hecho tachado por la ciudadanía, atrajo la atención de la población chilena y generó un rechazo ante tal hecho, ya que era un acto clasista y discriminatorio en sí. Esto no solamente sucedía en una comunidad de gente pudiente, sino también en otros clubs conocidos como uno de golf que está en esta ciudad. Un ejemplo más que quisiera aportar en Santiago de Chile fue en la zona más acomodada de la ciudad. Se sabe que los empleados domésticos están prohibidos de utilizar los ascensores que utilizan los residentes.
y ellos mismos tienen un ascensor para empleados domésticos, ¿no? Como les vuelvo a reiterar, estas medidas han generado el rechazo de la mayoría de los ciudadanos chilenos, ya que este tipo de acciones dividen a la población y no generan una unificación en el país. Eso es todo. Ok, bueno, para concluir, podríamos decir que el clasismo y el racismo fenotípico se remonta a la época colonial. Este fue instrumento de la sociedad eurocéntrica que impone para ejercer su poder global y total sobre el resto de la sociedad a través de sus discursos y acciones políticas, configurando actitudes sociales específicas en función del fenotipo y la vestimenta. Ok, después de todo lo expuesto por mis compañeros, nuestra reflexión es que la única forma para poder erradicar estos tipos de discriminación y de diferenciación que aún en la actualidad sentimos sobre nuestro color de piel o raza es la educación y la valoración de la cultura e identidad propia. Algo que debe de comenzar desde los hogares, algo que los jóvenes deben de aprender, a poder ellos conocer más de su pasado para poder ellos también valorarse como personas, poder conocer más de su cultura. El poder conocer más de su cultura y de su pasado va a llegar a que ellos puedan sentirse bien y sentir más identidad, ¿no? Al saber de dónde venimos, podemos valorar quiénes somos en la actualidad. Aún en la actualidad hay peruanos que tienen tienen empresas que llevan esta diversidad de culturas. Sin embargo, nosotros deseamos que los jóvenes del futuro puedan conocer más de ellos y puedan valorarse de una manera progresiva y de una forma de un nuevo desarrollo para la juventud.